Imagina un mundo donde la libertad es solo una ilusión. Donde las cadenas que te atan son invisibles y tu esclavitud se disfraza de placer y comodidad. Hace casi 2 siglos, Goethe escribió: nadie está más profundamente esclavizado que aquel que falsamente cree ser libre. Hoy, estas palabras resuenan con una fuerza inquietante. En 1984, George Orwell nos advirtió sobre un futuro dominado por la vigilancia y la represión. Pero Aldous Huxley, en Un mundo feliz, imaginó una distopía diferente, una sociedad controlada no por la fuerza, sino por el placer y la distracción. ¿Cuál de estas visiones se acerca más a nuestra realidad? Vivimos en una época donde la tecnología avanza a un ritmo que antes era inimaginable. Tenemos más información al alcance de nuestras manos que cualquier generación anterior, más formas de entretenimiento para llenar cada momento de ocio, y más comodidades que nos hacen la vida más fácil. Pero, en medio de todo esto, hay una pregunta que rara vez nos hacemos: ¿somos realmente libres? ¿O estamos tan inmersos en un flujo constante de placeres y distracciones que ni siquiera nos damos cuenta de las cadenas que nos rodean? La tecnología, las drogas y el entretenimiento tienen el potencial de ser herramientas increíblemente liberadoras. Nos conectan, nos informan, nos permiten explorar mundos que de otra manera nunca conoceríamos. Pero también tienen otra cara, una que no siempre es tan evidente. ¿Qué sucede cuando estas herramientas, en lugar de empoderarnos, se convierten en mecanismos de control? ¿Qué pasa cuando, en lugar de usarlas para crecer, las usamos para escapar, para adormecernos, para evitar enfrentar las realidades incómodas de nuestra existencia? Piensa en cómo pasamos gran parte de nuestro tiempo. Deslizamos nuestras pantallas sin parar, consumimos contenido sin pausa, buscamos constantemente esa pequeña dosis de dopamina que nos da un like, una notificación, un nuevo capítulo de nuestra serie favorita. Y mientras lo hacemos, algo más sucede: nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestras comunidades, de las preguntas importantes que deberíamos estar haciéndonos. Nos volvemos adictos a la distracción, y en ese proceso, entregamos algo que es invaluable: nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra libertad de pensar críticamente. No se trata de demonizar la tecnología o el entretenimiento. Al fin y al cabo, son parte de nuestra vida y tienen un lugar en ella. Pero hay una línea muy delgada entre usarlos como herramientas y permitir que se conviertan en nuestras cadenas. Cuando dejamos que sean ellos los que nos controlen, cuando permitimos que nos mantengan en un estado constante de distracción, estamos renunciando a algo fundamental: nuestra capacidad de elegir, de cuestionar, de ser conscientes de lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿estamos usando estas herramientas, o ellas nos están usando a nosotros? Porque en el momento en que dejamos que el placer y la distracción se conviertan en nuestra principal motivación, estamos abriendo la puerta a una forma de control que es mucho más sutil, pero igual de poderosa que cualquier régimen autoritario. No nos están obligando a hacer nada, pero nos están dando tantas opciones para no pensar, para no sentir, para no actuar, que al final el resultado es el mismo: una sociedad dormida, cómoda en su esclavitud, pero esclavitud al fin y al cabo. Y aquí está el verdadero desafío: darnos cuenta de esto. Porque mientras no lo hagamos, seguiremos siendo parte de un sistema que nos mantiene distraídos, pero nunca verdaderamente libres. En el siglo XX, el psicólogo B.F. Skinner revolucionó la forma en que entendemos el comportamiento humano. A través de una serie de experimentos, Skinner descubrió algo fascinante: el poder del refuerzo positivo. Básicamente, demostró que si recompensas a alguien, incluso con algo pequeño, cada vez que realiza una acción específica, esa persona terminará repitiendo ese comportamiento una y otra vez. No se trata de castigos ni de amenazas, sino de darle a la gente lo que quiere, justo en el momento adecuado, para que sientan que vale la pena seguir haciendo lo mismo. Skinner trabajó principalmente con ratas en sus experimentos. Les enseñó a presionar una palanca para obtener comida. Cada vez que lo hacían, recibían su recompensa. Con el tiempo, las ratas no solo aprendían a presionar la palanca, sino que lo hacían de manera automática, casi sin pensarlo. Lo interesante es que este principio no solo aplica a las ratas. Los humanos funcionamos de manera muy similar. Nos encanta recibir recompensas, incluso si son pequeñas, y estamos dispuestos a repetir una y otra vez las acciones que nos las proporcionan. Hoy en día,
Este tipo de condicionamiento está en todas partes, pero de una forma mucho más sofisticada. Piensa en las redes sociales, por ejemplo. Cada vez que publicas algo y recibes un like, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, esa sustancia química que te hace sentir bien. Es una recompensa instantánea, y por eso es tan adictiva. Lo mismo ocurre con las notificaciones de tu smartphone. Esa vibración o ese sonidito que te avisa que alguien te mencionó, te envió un mensaje o reaccionó a tu publicación, es como una mini recompensa que te mantiene enganchado, siempre esperando la siguiente. Pero aquí es donde las cosas se ponen un poco inquietantes. ¿Quién está detrás de todo este condicionamiento? ¿Quién diseña estas plataformas, estas aplicaciones, estas experiencias que nos mantienen pegados a las pantallas? La respuesta es clara, hay equipos enteros de ingenieros, diseñadores y psicólogos trabajando detrás de escena. Su objetivo no es necesariamente malintencionado, pero es muy específico, mantenernos enganchados. Cuanto más tiempo pasamos en sus plataformas, más datos generamos, más publicidad consumimos y más dinero ganan ellos. Es un negocio, y nosotros somos el producto. El problema es que este condicionamiento no se limita a hacernos pasar más tiempo en redes sociales. Va más allá. Nos acostumbra a buscar recompensas inmediatas en lugar de esforzarnos por metas a largo plazo. Nos entrena para preferir la gratificación instantánea sobre la satisfacción duradera. Y, lo más preocupante, nos hace más susceptibles a ser manipulados. Porque si alguien puede controlar lo que nos hace sentir bien, también puede influir en lo que hacemos, en lo que pensamos y, en última instancia, en quiénes somos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Cuál es el objetivo final de todo este condicionamiento? ¿Es solo mantenernos entretenidos, o hay algo más? Porque cuando pasamos horas y horas desplazándonos sin pensar, cuando dejamos que las notificaciones dicten cómo usamos nuestro tiempo, cuando permitimos que nuestras decisiones sean guiadas por algoritmos diseñados para maximizar nuestro engagement, ¿realmente estamos tomando el control de nuestras vidas? ¿O estamos siendo guiados, sin darnos cuenta, hacia un lugar que no elegimos conscientemente? Skinner creía que el condicionamiento podía usarse para crear una sociedad más ordenada, incluso una utopía. Pero también advirtió sobre los peligros de que este poder cayera en las manos equivocadas. Hoy, ese poder está en manos de corporaciones, gobiernos y entidades que tienen sus propios intereses. Y mientras nosotros seguimos recibiendo nuestras pequeñas recompensas, es fácil olvidar que, en el fondo, estamos siendo moldeados por fuerzas que no siempre tienen nuestro bienestar en mente. El desafío, entonces, es tomar conciencia de esto. Porque solo cuando entendemos cómo funciona este condicionamiento, podemos empezar a resistirlo, a cuestionarlo, finalmente, a recuperar el control sobre nuestras propias decisiones. Si te está gustando el video y te parece interesante, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido que traigo. Así, no te perderás ninguno de los próximos videos que podrían ayudarte a mejorar tu vida. En un mundo feliz, Aldous Huxley pintó un futuro donde el control no llegaba a través de la represión o la violencia, sino mediante el placer. En esa sociedad distópica, la droga llamada soma era la herramienta perfecta para mantener a la población tranquila y sumisa. El soma ofrecía a las personas una escapatoria instantánea de cualquier malestar, un viaje de euforia, relajación o sueño profundo, dependiendo de la dosis. No había necesidad de rebelarse, de cuestionar el sistema o de buscar cambios, porque el soma siempre estaba ahí para tapar cualquier grieta de insatisfacción. Hoy, aunque no vivimos en un mundo con una droga literal llamada soma, es difícil no ver paralelismos. Las drogas psicotrópicas, recetadas o recreativas, son cada vez más comunes. Millones de personas dependen de ellas para lidiar con el estrés, la ansiedad o la depresión. No es que estas sustancias no tengan un uso legítimo, pero cuando se convierten en una muleta para evitar enfrentar los problemas de raíz, empiezan a parecerse mucho a ese soma que Huxley describió. Y no son solo las drogas. La pornografía, con su acceso ilimitado y gratuito, ofrece una escapatoria rápida y adictiva a la realidad. El entretenimiento, en todas sus formas, series, videojuegos, redes sociales, nos mantiene inmersos en mundos ficticios, alejados de las tensiones y responsabilidades del mundo real. ¿No son estas, acaso, nuestras versiones modernas del soma?
herramientas que nos distraen, nos adormecen y nos mantienen cómodos en nuestra propia sumisión. Pero el control en un mundo feliz no se limitaba al soma. La promiscuidad sexual era otra pieza clave del sistema. Desde la infancia, a los ciudadanos se les enseñaba que todos pertenecen a todos. La monogamia y las estructuras familiares tradicionales eran vistas como algo anticuado, incluso peligroso, porque podían crear vínculos emocionales profundos que amenazaban la estabilidad del sistema. En su lugar, se fomentaba una sexualidad libre y desapegada, donde las relaciones íntimas no implicaban compromiso ni responsabilidad. Hoy, aunque no vivimos en una sociedad que prohíbe explícitamente la monogamia, es innegable que las normas alrededor del sexo y las relaciones han cambiado drásticamente. Las aplicaciones de citas han convertido el encuentro sexual en algo tan fácil y accesible como pedir comida a domicilio. La pornografía ha redefinido las expectativas sobre el sexo, a menudo desconectándolo de la intimidad emocional. Y mientras tanto, las estructuras familiares tradicionales se han debilitado, no porque sean inherentemente malas, sino porque han sido reemplazadas por un individualismo que prioriza la gratificación inmediata sobre los lazos duraderos. No se trata de juzgar cómo vive cada quien su vida, sino de preguntarnos, ¿estas dinámicas nos están liberando o nos están convirtiendo en una sociedad más fragmentada, más desconectada y, en última instancia, más fácil de controlar? Y luego está el entretenimiento. En un mundo feliz, el Estado usaba distracciones constantes para evitar que la gente pensara demasiado. Películas sensoriales, juegos y actividades superficiales mantenían a las mentes ocupadas, evitando que cuestionaran el sistema. Hoy, el entretenimiento es más abundante y accesible que nunca. Tenemos plataformas de streaming que nos ofrecen contenido las 24 horas del día, videojuegos hiperrealistas que nos absorben durante horas, y redes sociales que nos bombardean con información, memes y videos cortos diseñados para captar nuestra atención en segundos. Pero aquí está el detalle, no es solo que el entretenimiento exista, sino cómo lo consumimos. Pasamos horas desplazándonos sin pensar, saltando de un video a otro, de una notificación a la siguiente, sin detenernos a reflexionar sobre lo que estamos viendo o por qué lo estamos viendo. Nos volvemos adictos a la novedad, a la estimulación constante, y en ese proceso, perdemos la capacidad de concentrarnos, de profundizar, de pensar críticamente. El entretenimiento ya no es solo una forma de relajarse, se ha convertido en una herramienta que nos mantiene distraídos, alejados de las preguntas incómodas y de las realidades que preferiríamos ignorar. Entonces, cuando miramos a nuestro alrededor, es difícil no ver los ecos de un mundo feliz. No vivimos en una distopía tan extrema como la que Huxley imaginó, pero las semillas de ese control sutil ya están aquí. Las drogas, la sexualidad desapegada, el entretenimiento infinito, todas estas cosas tienen el potencial de liberarnos, pero también de esclavizarnos. La pregunta es, ¿cómo las estamos usando? ¿Estamos aprovechándolas para enriquecer nuestras vidas, o estamos permitiendo que nos mantengan atrapados en una burbuja de placer y distracción, mientras el mundo sigue girando a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta? Porque al final, el mayor peligro no es que alguien nos obligue a hacer algo, sino que nosotros mismos elijamos la comodidad sobre la libertad, el placer sobre la conciencia, la distracción sobre la acción. Y en ese momento, sin darnos cuenta, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia prisión. Hoy en día, las cifras son difíciles de ignorar, 1 de cada 6 estadounidenses consume drogas psicotrópicas. No estamos hablando solo de sustancias ilegales, sino de medicamentos recetados para la ansiedad, la depresión o el insomnio. Y aunque es cierto que muchas personas encuentran alivio genuino en estos tratamientos, también es innegable que hay un uso excesivo, una dependencia que va más allá de lo terapéutico. Lo mismo ocurre con la pornografía, una industria que mueve miles de millones de dólares al año y que ha encontrado en Internet un terreno fértil para expandirse. El acceso es instantáneo, gratuito y anónimo, lo que la convierte en una de las adicciones más comunes y menos discutidas. Y luego están los smartphones, esos dispositivos que llevamos en el bolsillo y que nos mantienen conectados las 24 horas del día. Pasamos horas desplazándonos por redes sociales, revisando notificaciones, consumiendo contenido que, en muchos casos, no aporta nada más que una distracción momentánea. Pero aquí es donde surge la pregunta incómoda: ¿todo esto es simplemente una respuesta a la demanda del consumidor? ¿Es que la gente,
por su propia voluntad, busca estas formas de escape? ¿O, por el contrario, hay algo más detrás? ¿Alguien está empujando intencionalmente estas distracciones para mantenernos ocupados, para evitar que pensemos demasiado, para que no nos demos cuenta de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor? La verdad es que no es fácil responder a esto. Por un lado, es cierto que las personas buscan formas de escapar del estrés, del aburrimiento o de la monotonía. Pero por otro lado, también es cierto que hay industrias enteras dedicadas a explotar esas necesidades. Las redes sociales, por ejemplo, no son neutrales. Están diseñadas para captar y retener nuestra atención el mayor tiempo posible. Cada like, cada notificación, cada video que se reproduce automáticamente está cuidadosamente calculado para mantenernos enganchados. Lo mismo ocurre con la pornografía, que no es solo un producto, sino un negocio que depende de la adicción para seguir creciendo. Y las drogas, aunque muchas son recetadas por médicos, también son parte de un sistema que a veces prioriza los beneficios económicos sobre el bienestar de las personas. El problema es que una población distraída y alienada es una población que no tiene la claridad mental necesaria para luchar contra su propia esclavitud. Cuando estamos constantemente ocupados, cuando nuestras mentes están saturadas de información irrelevante, cuando pasamos más tiempo preocupados por lo que sucede en nuestras pantallas que por lo que sucede en nuestras vidas reales, perdemos la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar el sistema, de imaginar un mundo diferente. Nos volvemos más fáciles de controlar, no porque alguien nos obligue, sino porque nosotros mismos elegimos la comodidad sobre la conciencia. Y eso es lo más preocupante. Porque mientras el grito moderno sea, dame televisión y hamburguesas, pero no me hables de las responsabilidades de la libertad, difícilmente la libertad prevalecerá. Es más fácil dejarse llevar por la corriente, por las distracciones, por las pequeñas recompensas que nos mantienen contentos pero no nos dejan avanzar. Es más fácil entregar nuestra autonomía a cambio de un poco de placer momentáneo. Pero en ese intercambio, perdemos algo fundamental: nuestra capacidad de ser dueños de nuestras propias vidas. No se trata de demonizar el entretenimiento, las redes sociales o incluso las drogas. Tienen su lugar en nuestras vidas, y en muchos casos pueden ser herramientas útiles. Pero cuando se convierten en el centro de nuestra existencia, cuando nos desconectan de la realidad y nos impiden enfrentar los desafíos que realmente importan, se convierten en cadenas. Cadenas que no vemos, que no sentimos, pero que nos mantienen atrapados en una jaula de nuestra propia creación. La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por un poco de comodidad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad, a nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar, a cambio de una vida más fácil pero menos auténtica? Porque al final, la verdadera libertad no es algo que se nos da, sino algo que debemos elegir, algo por lo que debemos luchar, incluso cuando eso significa enfrentar las partes más incómodas de nuestra realidad. Y mientras sigamos eligiendo la distracción sobre la acción, la comodidad sobre la conciencia, la libertad seguirá siendo solo una ilusión. Como dijo Frederick Douglass, cuando un esclavo se convierte en un esclavo feliz, renuncia a todo lo que lo hace humano. ¿Estamos dispuestos a intercambiar nuestra libertad por placer y comodidad? ¿O elegiremos resistir, preservar nuestra autonomía y mantener nuestra humanidad? La elección es nuestra. ¿Seremos esclavos felices o humanos libres? La respuesta no solo determinará nuestro futuro, sino también nuestra esencia como seres humanos.